Hola Antonio, buen día. Estamos junto al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en el marco de un anuncio que se realizó del Plan Federal de Cultura y por supuesto con las repercusiones de lo que sucedió ayer, ministro. Otra vez una manifestación, en muchos casos en contra de la cuarentena. ¿Cuáles son las reflexiones que quedan? Bueno, hoy el programa de cultura es un programa muy ambicioso que apunta al sector de la industria cultural, que es un sector muy golpeado, porque está golpeado por la imposibilidad de trabajar por la pandemia y aparte porque hay también un vínculo de confianza con el espectador y con el consumidor que todavía hay que restablecerlo a partir también de protocolos y de distintas señales que se tienen que ir dando. Es decir, en estas dos direcciones ha sido muy golpeado el sector de la industria. Hasta acá habíamos invertido 1.000 millones de pesos y ahora lo que lanzamos hoy es un programa por 2.000 millones de pesos más que apunta a solventar a trabajadores y trabajadoras de la cultura y también a generar créditos para pymes, productoras audiovisuales y productoras de cultura en líneas generales. Un crédito subsidiado a 18% con 12 meses de gracia, es decir, la verdad un crédito muy accesible para todo el sector y que fue muy bien recibido hoy también con los empresarios y empresarias de la cultura. Con respecto al tema que me hacías referencia de las marchas, de la marcha de ayer, bueno, respetar en primer lugar, obviamente que se dan en el marco de la democracia. Ahora también en el marco de la democracia tenemos que aceptar que hay una diversidad y en esa diversidad hay un montón de argentinos y argentinas que sí creen que hay una pandemia, que sí creen que tienen que tomar medidas de cuidado. Es decir, ayer, lo vengo repitiendo desde a la mañana, pero a veces se tergiversa, pero ayer argentinos y argentinas se manifestaron, pero no son la Argentina. La Argentina es mucho más amplia, es mucho más diversa y tenemos que poder entender con respeto eso, porque si no, parecería que el gobierno se ve obligado a cambiar la agenda y el gobierno va a continuar con la agenda que se planteó el año pasado. La agenda que se planteó el gobierno el año pasado, el contrato electoral que tuvo fue abandonar el modelo de especulación financiera, ir hacia un modelo de desarrollo, ir hacia un modelo de producción y de empleo. Esa es la agenda del gobierno y las marchas no van a modificar esto, aparte porque son marchas totalmente identificadas con una parte de la oposición. Una parte de la oposición que lo que hace es desanimar a los que están desanimados, enojar más a los que ya están enojados, todo lo contrario a lo que buscamos hacer nosotros o lo que nosotros le proponemos a los argentinos y argentinas, que es justamente generar políticas públicas que nos puedan generar esperanza, expectativa de que vamos a salir adelante. Antonio, lo escucha Santiago Cafiero. Santiago, ¿cómo le va? Antonio Fernández Llorente, saluda. ¿Qué tal, Antonio? A mí lo que me llamó la atención es la agresividad de muchos de los marchantes de allá. Yo respeto las marchas, me parece que todo el mundo tiene derecho a marchar, no en pandemia, no, aclaremos, me parece que es un peligro en pandemia, pero sí me llamó la atención la cantidad de consignas que había y que se buscaba romper la fórmula que ganó la elección el año pasado. Porque decían, ¿por qué Alberto no rompe con Cristina? Una cosa medio como loco. Bueno, es que eso es lo que se mezcla mucho en este tipo de marchas, porque hay un agite de parte de la oposición muy grande, y entonces ocurre eso, hay una multiplicidad de consignas muy inconexas, algunos hasta incluso que no reconocen los resultados de la elección del año pasado. Y también es cierto lo que planteás. Hay algunos que lo que proponen es un cambio, no un cambio de rumbo del gobierno, sino que directamente Alberto y Cristina se peleen. Bueno, el expresidente incluso en una entrevista de anoche también plantea esto. A nosotros nos parece muy asombroso porque justamente nuestra fortaleza fue lograr la unidad en la diversidad durante el año pasado y que Alberto y Cristina sinteticen un proyecto político que es mucho más amplio, que es un proyecto político que incorpora al peronismo, pero que incorpora otras fuerzas políticas y que incorpora también otras vivencias y otras trayectorias, una mirada federal, una mirada inclusiva, una mirada productiva. Es decir,
evidentemente ahí hay algo que todavía no se nos perdona, y me parece que es haber ganado las elecciones el año pasado, y me parece que eso todavía no lo han digerido. Me parece que ninguna marcha puede cambiar el rumbo de la legitimidad que te da una elección en la que votaron y se expresaron millones de argentinos. Pero por eso me llama la atención a mí poderosamente que en nombre de la República pretenden quebrar las instituciones. Esto es lo que me llama poderosamente la atención, porque cualquiera que piensa o se sienta republicano defiende la República, gobierne quien gobierne, lo voté o no lo voté, es otro tema. Bueno, eso es así, a ver, por eso a veces hay una suerte de terraplanismo político en una parte de la oposición que termina planteando ese tipo de discusiones, ¿no? A partir de que sus objetivos no se realizan, entonces lo que propone es, en favor de la democracia, que se interrumpa el régimen democrático. Parte de eso, o porque no reconocen las elecciones, hubo fraude. Parte de eso dijo Esteban Bullrich en una entrevista, dijo que había habido fraude el año pasado. Parte de eso también dijo la presidenta del PRO a nivel nacional, que dijo que había que cambiar el gobierno el año que viene cuando son elecciones de medio término, y en última instancia a lo que hay que apuntar es, si efectivamente lo creen así, presentarse en las elecciones y plantear cuáles son sus objetivos, pero objetivos legislativos, porque es una elección legislativa. Es decir, se mezcla todo mucho y me parece que eso confunde a todos. Me parece que ahí hay una gran responsabilidad de parte de ese sector de la oposición. ¿Sabe qué, Santiago? Yo creo que están buscando un estado de excepción, ¿no? En su momento, hasta el 76 fueron los cuarteles, ahora están buscando en la justicia un estado de excepción, o sea, judicializar toda la política para tener un gobierno de jueces, que me parece que es sumamente peligroso. Mirá, yo lo que creo es que entran en una suerte, hay una parte de la oposición que entra en una suerte de desconocer las reglas de juego de la democracia, de desconocer a la ciencia, de desconocer el tratamiento que se tiene que llevar adelante en una pandemia. Terminan desconociendo todo, digamos, ¿no? Entonces terminan desconociendo ya cuestiones básicas y obvias de un régimen democrático. Me parece que eso es lo que fogonean y lo que agitan, pero, y vuelvo a insistir, me parece que la estrategia de enojar más a los que ya están enojados o desanimar más a los que ya están desanimados, me parece que es una estrategia totalmente equivocada para la construcción de una sociedad que lo que necesita es esperanza, expectativa y ponerse de pie. Bueno, ahí está, entonces la pregunta es ¿con quién se dialoga en este marco? Porque hay una oposición fogoneada desde el partido opositor más fuerte, si se quiere. ¿Con quién se dialoga cuando prácticamente el diálogo es como que está roto? Porque siempre la única manera de dialogar es que le echen a Cristina o que Cristina lo eche a Alberto. O sea, es una cosa muy loca, es muy difícil dialogar así. Pero bueno, pero nosotros no vamos a claudicar en eso, nosotros no venimos a declamar el diálogo político, sino que lo realizamos. Por eso el presidente de la Nación ha permanentemente tenido reuniones con gobernadores, con gobernadoras, con el jefe de gobierno de la ciudad, en avanzar con las políticas necesarias para sobrellevar la pandemia, y eso lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir dialogando con el Poder Legislativo, con las autoridades, con las autoridades de los bloques de la oposición. Eso lo vamos a seguir haciendo. Este año, funcionarios y ministros que han ido a las cámaras o vía Zoom han estado generando y practicando reuniones y participando en reuniones de comisión, han sido más de 70, entonces me parece que nosotros tenemos una convicción de seguir avanzando con lo que nos propusimos, una agenda de producción y de trabajo, y también desde el punto de vista institucional, una agenda de diálogo democrático y de respeto de las opiniones diversas que hay en nuestro país. Ayer lo escuchaba una parte del expresidente Mauricio Macri, y decía que prácticamente la fuga de capitales fue porque ganó las PASO Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Yo lo miraba medio estupefacto. Sí, bueno, ¿no? Pero es que él no se hace cargo de nada. Parte de eso me parece que es, creo que es interesante que los argentinos y las argentinas vean esa entrevista para que se den cuenta de que alguien que dejó el país como lo dejó, estuvo de viaje por el mundo en todo este tiempo, no tiene la más mínima capacidad de hacer una autocrítica
de lo que fue su gobierno, sino que lo que hace es echar culpa de que nosotros estamos unidos y unificados. Es bastante básico todo. Y me parece que lo que hay que exigirle al expresidente es que tenga una autocrítica y no que sea comentarista de algo que ni siquiera conoce, porque no conoce lo que es estar trabajando diariamente gestionando esta pandemia, no conoce lo que es la salud pública, no conoce lo que es la salud, el aparato de salud que tuvimos que montar, los 45.000 millones de pesos que tuvimos que destinar para hacer 12 hospitales modulares, para hacer infraestructura hospitalaria, para volver a poner en funcionamiento hospitales que él y la exgobernadora Vidal habían dicho que no hacían falta en la provincia de Buenos Aires. Nosotros ampliamos casi en un 40% las unidades de terapia intensiva en nuestro país, casi en un 40%. Si eso no lo hubiéramos hecho, muy probablemente hoy habría argentinos y argentinas que no tendrían la asistencia médica necesaria para sobrellevar el contagio del coronavirus. ¿Es cierto, Santiago, que cuando ustedes dialogan con varios dirigentes de la oposición, no es lo mismo lo que hablan frente a ustedes que después lo que dicen en los medios de comunicación? Bueno, eso pasa mucho. Bueno, sin ir más lejos, vos me conocés y me conocen acá los muchachos, yo soy de hablar frontalmente. El gobernador de Mendoza a nosotros nos dice una cosa y después en los medios, cuando vuelve a Mendoza, dice otra cosa. A nosotros nos dijo que aceptaba las medidas de aislamiento. Aparte de esto, ¿no? Tergiversa, habla de fase 1, cuando eso, si uno lee el decreto, en ningún lado el decreto hace referencia a ninguna fase, sino lo que dice que hay que extremar medidas de aislamiento, porque hay que extremar medidas de cuidado, y pone a Mendoza como caso donde se tienen que extremar medidas de cuidado porque tiene el 92% de las camas ocupadas. Son datos que ellos nos mandan a nosotros. Yo no conozco cuáles son las camas ocupadas que tiene Mendoza, sino que son ellos mismos los que nos mandan esos datos y cuando nosotros los exhibimos dicen que no son correctos. Pero bueno, que se pongan de acuerdo porque son datos que nos mandan ellos. O el mismo día que nosotros hacemos eso, nos piden 40 respiradores más, que le hemos enviado 19 el día de ayer. O ayer u hoy estaba saliendo el avión con los nuevos respiradores que le estábamos enviando, de los casi 200 respiradores que le hemos enviado a la provincia de Mendoza, la forma en que hemos asistido a la provincia. Nos parece que no es el camino, es difícil entendernos de ese modo. Pues yo digo que ahí está el tema del diálogo, ¿no? Porque una cosa es cuando uno empieza a vociferar en los medios, ¿no? Y después cuando se sienta con los funcionarios dice otra cosa. Y cuando sale dice otra. Entonces entra en ese juego tan macabro y tan perverso que termina destruyendo cualquier tipo de diálogo. Por eso te preguntaba, Santiago, ¿cómo se dialoga con esta gente? Porque realmente son muy complicados. Pues dicen una cosa y después dicen otra. Bueno, pero nosotros no vamos a claudicar en lo que vinimos a hacer. Creemos en el diálogo democrático, en el diálogo franco. Y también creemos en esto. Nos parece bastante lógico lo que estamos planteando. El gobernador cuando habla con porque hay pedidos concretos, hay pedidos de ayuda concretos y obviamente que nosotros estamos asistiéndolo permanentemente para poder sobrellevar un problema que es un problema nacional, no es un problema de Mendoza, es un problema nacional. La pandemia está azotando a nuestro país y nosotros tenemos que seguir teniendo políticas públicas específicas para poder salir adelante en todo el territorio nacional. Por eso hemos lanzado el Detectar Federal, por eso hemos implementado más y más políticas que hacen a que distribuir recursos en las provincias sea de un modo mucho más rápido, mucho más eficiente. Esa es la tarea a la que no vamos a renunciar. Ahora, Santiago, aquellos que dicen que el gobierno debería instalar con más fuerza la agenda, porque algunos sostienen que la agenda la instala la oposición. Ayer, por ejemplo, instalaron la agenda de quién es el dueño de la calle. Sí, a ver, me parece que eso no sé si instalaron esa agenda, yo no la vi, sinceramente. Creo sí que nosotros tenemos que, con mucha docencia, explicar todo lo que hemos hecho todo este tiempo. Nosotros todo este tiempo, mira, a las provincias, por ejemplo, a todas, de todos los colores políticos,
se les han distribuido 650.000 millones de pesos. 650.000 millones de pesos representa un 42% de la coparticipación de los recursos que van directamente a las provincias. Es decir, fíjate cómo hemos ayudado nosotros, cómo el gobierno nacional ha tenido siempre las decisiones políticas de acompañar a todo el territorio argentino. Y me parece que esas cosas son las que probablemente nosotros tenemos que explicar una y mil veces hasta que se sepa, en definitiva. Obviamente que hay una parte de invisibilización notoria de lo que es la agenda de gobierno. Hoy el presidente va a estar inaugurando una inversión también millonaria. Hace poco tiempo yo hacía referencia también a esto. La Argentina reestructuró un 99% una deuda, y cuando decimos esto, lo que tiene que quedar claro y lo que tiene que llegar como mensaje es que haber reestructurado el 95% de esa deuda le permite al presupuesto nacional, en vez de que los recursos que estaban comprometidos por el gobierno anterior para que se pague deuda durante el año que viene, esos recursos vayan a duplicar el presupuesto de infraestructura y obra pública. Esto es el cambio de modelo. O se iba por la canaleta de la deuda o lo ponemos para obra pública e infraestructura. Claro, esa es la agenda que no se publica en la mayoría de los medios. Hay una disputa siempre de sentido, pero nosotros somos conscientes de que muchos argentinos y argentinas reconocen la tarea que se está haciendo. Muchos argentinos y argentinas les ha llegado una ayuda que ha sido un alivio en un momento muy difícil de parte del Estado, y me parece que eso se reconoce. Santiago, le mando un fuerte abrazo, gracias. En este caso sería con el codo. Gracias. Sí, un codazo. Un codazo, gracias. Cristian, muchísimas gracias.